Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy os presento un vídeo diferente, un vídeo en el que comparto con vosotros mi entrevista con el psiquiatra argentino, el doctor Óscar Abudara Bini. Una entrevista en la que hablamos, entre otras cosas, de males que son universales, como las denuncias falsas. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Tengo en Zaragoza, en España, al doctor Felipe Mateo Bueno. Para nosotros, buenas tardes. Para ustedes, buenas noches, doctor. Efectivamente, aquí buenas noches. Son las 10:30 de la noche. Bueno, acá son las 5:30 de la tarde. Acá estamos en pleno otoño y ustedes empezando la primavera. Uy, aquí tenemos unas temperaturas ya más bien veraniegas. Bueno. Doctor, nosotros en Argentina tenemos un tema extremadamente complejo con las falsas denuncias de abuso sexual y tenemos la impresión, la convicción de que usted tiene mucha experiencia al respecto. Entonces, por favor, cuéntenos, ¿qué pasa en España con estos temas? ¿Cuál es su experiencia? Vamos a ver, la impresión que tengo yo, sobre todo en base a lo que me cuentan ustedes y paisanos de Latinoamérica, es que hay males que son universales. No solamente lo tenemos en España, sino que está en muchísimos países y uno de ellos, por ejemplo, pues es Argentina. ¿Qué es lo que pasa realmente? Pues que se están instrumentalizando determinados tipos de denuncias para conseguir en los procedimientos de familia cosas que en condiciones normales no se conseguirían. Por ejemplo, hoy en día, una mujer que quiera conseguir la custodia exclusiva de los hijos, la atribución del uso de la vivienda, que quiera conseguir una pensión de alimentos, incluso una pensión compensatoria, tiene dos opciones: ir a un juzgado de familia y el juez dará la razón a una parte, a otra, acordar una exclusiva, una compartida, según proceda, según lo que resulte de la prueba practicada, o tiene la vía rápida. La vía rápida es poner una denuncia por violencia de género. ¿Qué pasa? Que a veces nos encontramos con que la vía rápida tampoco les da resultado, les falla, les sale mal. Y entonces se le da una vuelta a la tuerca. Y la vuelta a la tuerca es una denuncia por abusos sexuales a los menores. Y eso es lo que lamentablemente pues tenemos aquí en España, no en todos los procedimientos, afortunadamente, pero sí con más frecuencia la que sería deseable. Muy profundo lo suyo, doctor, porque nosotros intuíamos, habíamos leído que este, como dice usted, era un mal universal. Pero imagínese lo importante que es para nosotros hablar con nuestra madre patria. España es nuestra madre patria. No sé si nosotros somos vuestro hijo patria, pero para nosotros España... Bueno, yo para mí los argentinos y los ciudadanos de Latinoamérica son más bien mis hermanos, ni padres ni hijos, son hermanos. Y además compartimos una misma lengua, lo cual nos permite pues, que, por ejemplo, hoy podamos estar aquí conversando de cómo son las cosas a uno y a otro lado del charco. Así es. Pero para mí son hermanos. Doctor, está muy claro lo que usted nos dice, porque es lo que nos pasa acá, que una señora, una mujer, para conseguir buena cifra de alimentos o la custodia de los niños, puede ir a la sede civil, que llamamos nosotros, o a la sede penal. Y en la sede penal, dice usted muy bien, porque es lo que pasa acá. Esta es la importancia para los argentinos latinoamericanos, que veamos que lo que pasa acá pasa en el primer mundo, en España. O sea, la vía rápida penal es o una denuncia por violencia de género contra el marido o, más grave aún, una denuncia por abuso sexual contra los niños. Ahora viene la segunda pregunta. Adelante. Sí. No, dígame. Perdón. La segunda pregunta es, nosotros acá, cuando tenemos una
denuncia por abuso sexual contra un niño, tenemos una situación muy complicada porque no sé cómo será en España, pero aquí la mayoría de nuestros juzgados penales tienen lo que llamamos peritos oficiales. Son los peritos que responden a la Fiscalía y al Poder Judicial. A veces nuestros peritos oficiales están magníficamente entrenados para estudiar la causa y ver si estamos ante una verdadera denuncia, ante un error en la denuncia o ante una falsa denuncia. El problema que tenemos nosotros es que algunos de nuestros peritos, especialmente en provincia, tienen una especie de muy pobre o déficit de entrenamiento. Entonces tienden a creer algo que es grave entre los psicoanalistas, y es, en psicoanálisis o en psicoterapia, si una persona dice, recordé que fui abusada de puber, se le tiende a creer. Entonces, ¿cómo es la cuestión de ustedes con los peritos? ¿Cómo es el debate entre usted, abogado, su perito de parte y los peritos oficiales? ¿Cómo son las cosas en España? Vamos a ver, yo me gustaría diferenciar entre, no diferenciar entre peritos de parte, peritos de tal, abogados, no. Hablamos de personas, ¿vale? Y en todo hay personas que son buenas personas y malas personas. Y luego hay otra diferencia más importante, hay personas que están totalmente ideologizadas y personas que no están ideologizadas. Hay personas que tienen ideología y otras que tienen criterio. Entonces, cuando te encuentras un perito, sea de parte o sea de la administración, que tiene criterio propio, pues puede haber una pericial estupenda. Cuando te encuentras peritos, bien sean de parte o de la administración, que están ideologizados, pues lo que te encuentras es desastroso. En España se ha introducido un concepto en los últimos años, que si no lo tienen en Argentina, pues imagino que lo importarán pronto, que es la perspectiva de género. Aquí se dice que hay que juzgar con perspectiva de género y que incluso los peritos tienen que hacer las cosas con perspectiva de género. Claro, y eso es como si yo que llevo gafas, me pusieran unas gafas que solo me permitieran ver las cosas de una manera. Entonces, hay sitios donde el asunto se ha pervertido ya tanto que cuando una señora pone una denuncia y prácticamente no hay ninguna prueba, lo que se hace es decir, bueno, que se emita un informe por el perito para que diga si qué estado presenta esta persona y si eso es compatible con lo que describe. Y entonces el perito te hace un informe diciendo una serie de cosas que quiere, pues que está deprimida, que tiene una baja autoestima, que tal, que cual, y concluye diciendo, y esto es compatible con la situación de maltrato que describe o denuncia, con lo cual esa es la prueba a la que luego nos tenemos que enfrentar. Pero claro, que sea compatible no quiere decir que sea consecuencia. Claro. Pero sí, me imagino que si lo de la perspectiva de género no lo tienen ustedes en Argentina todavía, lo tendrán pronto, no tardarán mucho en tenerlo. Doctor, infortunadamente tenemos lo mismo. Nosotros acá los peritos distinguimos dos conceptos. Uno es la verosimilitud y otro es la congruencia. La congruencia. Entonces, usted como abogado penalista que es, sabe que muchísimas personas en delitos penales, antes de ir a declarar a la justicia, suelen estar entrenados por sus abogados para ser verosímil, creíbles. La congruencia es otra cosa. Le voy a dar un ejemplo práctico que seguramente que usted tiene más que nosotros. En un juicio en una localidad de la provincia de Buenos Aires, una mujer de 38 años en psicoterapia dice, hoy recordé que desde los 6 a los 12 años fui abusada por toda una familia. Y el abuso era en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar de la habitación, y me abusaba la mamá, el papá, la hermanita, el hermanito.
Claro, y resulta que mi compañerita, que participaba del abuso inconscientemente, tenía 6 años, yo también tenía 6 años, dormíamos en la habitación de la niña y el hermano dormía en la otra habitación. Cuando iniciamos la investigación descubrimos que en esos años, dado que la niña que vivía en la casa tenía 6 y su hermanito 8, todavía vivían en la misma habitación y los papás todavía no habían hecho otra habitación. A eso le llamamos congruencia, que es porque lo que la chica describía era verosímil. Era verosímil que una familia degenerada durante 6 años, y sí, pero eso requiere del trabajo del abogado y el perito. ¿Cuál es su experiencia allá? ¿Experiencia respecto a qué? A este tipo de casos. A distinguir entre lo verosímil, aparentemente maravillosamente bien planteado, y lo congruente, o sea, la relación con los hechos. Es que aquí no se hila tan fino. Aquí, cuando una mujer pone una denuncia, digamos que se aplica entre comillas el hermana yo te creo, y hay que creerla y no se la puede cuestionar. Entonces ya no nos hace falta que un perito diga si lo que dice es cierto o no es cierto, es congruente o no. Es que es innecesario. Prácticamente hay que creerla. Y entonces nos encontramos que el abogado de la defensa, el abogado que defiende al hombre, tiene sobre todo que desplegar una actividad probatoria enorme para demostrar que lo que dice la otra parte es mentira. Vamos a ver, un matiz importante. En España, y entiendo que en Argentina también, existe el derecho a la presunción de inocencia. Si yo digo que una persona es un ladrón, tengo que demostrar que esa persona ha robado, es un ladrón. Sin embargo, cuando una mujer dice que un hombre la ha maltratado psicológicamente, es el hombre el que tiene que demostrar que no la ha maltratado psicológicamente. Hay cosas que son fácilmente demostrables. Por ejemplo, si una mujer dice, me pegó un puñetazo y me reventó un ojo, pues bueno, ahí tendremos un parte de lesiones, tendremos unos partes médicos y tal, con lo cual se puede demostrar fácilmente si esa persona dice la verdad o no. Pero imaginemos que dice, no, es que lo que hizo este señor fue tocarme las nalgas y los pechos, manosearme. Eso no deja huellas, no deja nada. ¿Cómo demuestra una persona que no ha tocado unas nalgas o que no ha tocado unos pechos? Y luego, claro, ir a un perito y contar una historia, pues volvemos a lo de antes. Si te toca un perito profesional, no ideologizado, pues es muy probable que la desenmascare. Y hay informes en los que dicen, oiga, mire, aquí no hay los abusos que se están diciendo. Y hay muchos informes, Gracias a Dios se desenmascara mucha gente. Pero si te toca un perito totalmente ideologizado y que haga su trabajo con perspectiva de género, que se habla ahora, pues te van a crucificar en el informe. Mire, le voy a decir a qué punto hemos llegado. Hemos llegado a un punto en el que yo trabajo a nivel nacional. Yo en España trabajo en todo el país, llevo asuntos en todas las provincias. Pues bueno, yo según donde sea el asunto, yo ya sé lo que van a decir los peritos. O sea, yo ya sé en qué provincia tenemos peritos que son objetivos, imparciales, etcétera, que no están ideologizados, y en qué provincia tenemos peritos que dices, tremendo, tiembla. Entiendo, qué increíble. Mire, se ha incorporado Alejandro Litmanovich, él es un periodista de Rosario, es psicólogo, está estudiando estos temas. Rosario es una ciudad muy importante de la República Argentina, uno de nuestros grandes puertos. Así que le vamos a pedir a Alejandro Litmanovich que le pregunte lo que necesite preguntarle al doctor Felipe Mateo Bueno. Alejandro, adelante, consultalo al doctor. Bueno, ¿cómo va? Bueno, al doctor Felipe Mateo lo conozco de verlo en YouTube, así que... Gracias. Muchas gracias. Me encantará tenerlo en mi programa, que va los sábados. Se llama Venga lo que venga. Los sábados 10 a 13.
es de espiritualidad, salud y actualidad. Y bueno, mientras escuchaba esta cuestión de la perspectiva de género, estaba pensando en un conocido en común que tenemos con el doctor Vini, que se llama Nicolás Ponsiglione, donde él escribió mucho sobre la infiltración de la perspectiva de género en la educación sexual infantil, en la ESI. Y se llama Infancia Adulterada. Eso, más que una pregunta, es un comentario. Después le voy a pasar el material, Felipe. Y bueno, estoy encontrando muchas similitudes entre lo que estaba relatando y lo que ocurre también acá. En mi caso, me voy a autorreferenciar porque a veces es más fácil. Mi hijo sufrió impedimento de contacto conmigo, con su padre. Yo presenté cualquier cantidad de probatorias. Hay una ley, la 24.270, que tiene que ver con el impedimento del vínculo. Probatorias con acciones notariales, o sea, escribanos en terreno y todo. No hubo ni siquiera una imputación a la mamá. Bastó que yo en ese contexto, a la mamá de mi hijo de 8 años, bastó que en ese contexto yo mandara un desafortunado WhatsApp en un momento de nervios, que no estoy diciendo que esté bien, los insultos ni demás, para nada, para que yo quede imputado, y a pesar de probar en la oficina de violencia de género, y a pesar de mostrar testigos de que un abogado que había trabajado antes en la causa contara cosas bajo juramento que la madre de mi hijo había dicho, y de tantos testigos y de la obstrucción, finalmente me ofrecen un juicio a prueba o una probation que termina en un acta de acuerdo de que yo durante 6 meses. Sí, quiero decir, me resonó mucho lo que pasa allá con lo que pasa acá, en Rosario. Voy a introducir la pregunta al doctor Mateo Bueno. Doctor, tenemos claro que pasan cosas demasiado parecidas. ¿El Estado español ha votado para que estas cosas ocurran? ¿Ha habido decisiones políticas? Vamos a ver, en primer lugar, España siempre ha sido un referente en lo que el derecho se refiere para toda Latinoamérica. Claro. Y muchas leyes que empiezan en España se acaban trasladando a Latinoamérica. Siempre hemos sido un ejemplo. Lo que pasa es que ahora en esta materia somos un mal ejemplo. Lo ideal sería que países como Argentina no siguieran nuestro ejemplo. Porque este ejemplo lo que está trayendo, entre otras cosas, es que España en este momento es uno de los países con el índice de natalidad más bajo del mundo. Lo que está trayendo es que en este momento España tiene los índices de natalidad más bajos de la historia de España. Entonces, claro, esto es ingeniería social, al fin y al cabo, lo que se está haciendo. ¿Y con qué finalidad? Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Pero, desde luego, el objetivo se está consiguiendo muy bien. Yo una de las frases que más escucho con mucha frecuencia son hombres decir, oye, tengo miedo a las mujeres, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tal. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años, para que un hombre se arruinara la vida, claro, pues necesitaba meterse en el juego, en la droga, en el alcohol. Ahora, pues, como se te cruce en el camino una persona, hagas una mala elección, te puedes arruinar la vida muy fácil. En cuanto a la pregunta que me hace, de si en España se han aprobado, claro, las leyes que se aplican, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se aprobó en el Congreso de los Diputados. Y todas las reformas que ha habido posteriores, que no son reformas, yo las llamo vueltas de tuerca, pues todas se han aprobado en el Congreso de los Diputados, evidentemente. Vivimos en un Estado de Derecho y en consecuencia no se podría aplicar ninguna norma que no hubiera sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Pregunta. Pero el que se apruebe en el Congreso de los Diputados
no quiere decir que esa norma sea justa. Entiendo. O sea, a ver si estamos comprendiendo. No se le ofreció al pueblo español que vote estas normas, sino que estas normas... No ha habido ningún referente. Ningún referente. No ha habido ningún referente. Ajá. Ningún referente. No se le consultó al pueblo español si quería estas cosas o no. No, en absoluto, no se le ha consultado. Evidentemente, cada 4 años tenemos elecciones, la gente va a las urnas, deposita su papelito y luego los políticos pues hacen lo que les da la gana. Qué pena, qué pena, qué pena. Me estoy riendo, doctor, pero qué pena. Y a eso le llaman democracia. Entiendo. Y a eso le llaman democracia. La gente se piensa que vivimos en democracia porque cada 4 años va y mete un papelito en la urna. Entiendo. Bueno, si se consuelan así. Nos quedan pocos minutos para este Zoom, así que Alejandro, ya has pedido al doctor que participe en tu programa, te arreglás con él, pero por favor, pregunta. No, más que preguntar son reflexiones respecto a esta cuestión que coincido que a lo que le llamamos democracia es una pseudo-democracia, porque se gobierna acá en Argentina y allá veo que también a través de nuestros representantes, que son instrumentos de presiones y de que si no hacen lo que marca determinada agenda, lo bajan directamente y literalmente lo pueden bajar feo. Lo podemos decir claramente, ¿no? Agenda 2030. Ustedes le llaman Agenda 2030, ¿por qué, doctor? Aquí sí. Bueno, pues porque aquí se ha conocido como la Agenda 2030. Hay una serie de objetivos que se quieren implantar y esto ya es algo que la Agenda 2030 es algo de lo que se habla abiertamente. O sea, no es una paranoia ni una invención ni... No, es algo de lo que se habla abiertamente. O sea que es un proyecto político que se empezó a instrumentar, pero que tiene un plan a largo plazo. Pero que hay un matiz muy importante, ¿eh? La Agenda 2030 no es algo que venga, digamos, que sea algo nacional, es supranacional. Supranacional. Quiero hacer una pregunta, doctor. Nos quedan pocos minutos, ¿eh? Trata de ser muy preciso. Mi pregunta es, estoy cerrando una lista política para presentarme en mi ciudad, Rosario, a concejal. ¿Usted cree que yo puedo hacer cosas para ir en contra de la agenda o es utópico? Hombre, usted solo contra la Agenda 2030 no tiene nada que hacer, ciertamente, pero ni usted ni yo. Otra cosa es un partido político que tenga una cierta implantación y que pueda plantarse y que pueda hacer cosas. Ahí ya hablaremos de otra historia, pero desde luego un individuo solo contra la Agenda 2030 no tiene nada. ¿En España hay algún partido político, un movimiento político que trate de enfrentar estas cosas? Vamos a ver. Esto, yo es que no me gusta hablar, fíjese, yo hablo de todo menos de política, entiendo. el sentido de mojarme por partidos políticos. No me voy a mojar por ninguno. Entiendo. Porque pienso que todos son igual de malos. Y luego hay un matiz, que cualquier partido, por mucho que diga que va a hacer, en el hipotético supuesto de que ganara unas elecciones y llegara al poder, lo primero que le dirían es, si tú quieres recibir determinadas cosas de Europa, determinadas cosas del Fondo Monetario Internacional, determinadas cosas de otros lados, tienes que hacer esto, esto y esto. Punto y final. Y ahí se acaba la soberanía de ese gobierno, la soberanía de ese país. Ustedes en Argentina, por ejemplo, y puedo hablar a nivel económico, saben que el ritmo, el baile, viene marcado no por el gobierno argentino, sino por el Fondo Monetario Internacional. Entiendo. Que les dicen, ustedes quieren tantas ayudas, quieren esto, quieren lo otro, tienen que hacer esto, esto y esto. Doctor, eso es, entonces, clarísimo. Yo no tengo ninguna fe. Hay un partido en este momento que hay mucha gente que tiene mucha fe y que piensa que si llega al poder va a poder hacer muchas cosas y no harán nada. Pero no harán nada, no digo porque no quieran ni porque estén engañando a la gente, sino porque no se lo van a permitir. Punto y final. Doctor. Porque, por ejemplo, no, siga con él. Grandes cantidades de la Unión Europea
¿Qué es lo que hará la Unión Europea? Pues irá a decir, oiga, si gobierna en España este partido, pues a ustedes les cerramos el grifo en esto. Y si no quieren que esto lo cerremos, pues ustedes tienen que hacer lo que digamos nosotros. Y así muchas otras cosas. No tengo fe en los políticos. En la clase política que tenemos, yo creo que no hay una gran diferencia entre la española y la argentina. Ahora, cuando se va a votar, no hay que pensar en votar en el mejor partido, que no existe, sino pensar en votar en el menos malo. En el menos malo. Ahora, doctor, Alejandro es un psicólogo y periodista de Rosario. Yo estoy en Buenos Aires, usted está en España. Usted está haciendo lo suyo. Nosotros hacemos lo nuestro. Su objetivo es ganar causas. No las ganará todas, pero su objetivo es ganar causas. Y es evidente que se pueden ganar causas. No todas, pero se pueden ganar causas. Claro. Se pueden ganar causas. No es fácil, pero ganar la inmensa mayoría. Se pueden ganar causas. Es verdad que se pueden ganar causas. Nosotros tenemos otra cosa en Argentina que no sé cómo es en España. Nosotros tenemos, yo me animo a decirles, 2 periodistas que hablan un poco de este tema. La mayoría de nuestros periodistas no tienen lugar para este tema. ¿Cómo es en España? Claro. Pues en España el tema es muy divertido. En España siempre se ha dicho que había 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego se hablaba de un cuarto poder, era la prensa. Ahora ya no hay cuarto poder. Ahora la prensa es el felpudo de los políticos. Y aquí hay políticos, hay periodistas afines a la izquierda, afines a la derecha, y no hay información, hay manipulación. De vez en cuando tienes algún periodista que despunta un poquito, dice algo, pero se le cortan las alas rápidamente. Ajá. Yo siempre pongo una anécdota. Hace un tiempo me hicieron una entrevista en una emisora de radio y cuando terminó la entrevista, hablando con el periodista, pues yo le dije, oye, ¿no os animáis a hablar sobre el tema de las denuncias falsas, etcétera, etcétera? Y me dijo, yo es que si hablo de las denuncias falsas, mañana estoy en la calle. De patitas en la calle. Mi Dios, mi Dios. Y luego hay otro matiz. Los grandes medios de comunicación están comprados de una forma muy sutil, que es a través de la publicidad institucional. Entiendo. Si a un determinado periódico se le corta toda la publicidad institucional, se va a pique, con lo cual ese periódico no va a arremeter contra el gobierno. Es como, por ejemplo, determinados periódicos en España nunca van a hablar mal de los bancos o del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues el Corte Inglés es una cadena comercial de centros comerciales muy importantes en España. Claro. Si el Corte Inglés le corta la publicidad a un periódico, por ejemplo, pues es que le hace mucha puta. Entiendo. Entonces, pues bueno, dices, ¿a qué se dedica hoy en día la prensa? Pues la prensa en este caso se dedica a manipular, a informarnos. Entonces, quiere decir que cuando usted gana un juicio por una falsa denuncia, no tiene mucha chance de que eso se difunda. No, no eres noticia. No eres noticia en los medios. No es noticia. En los medios no, puede ser noticia en otros sitios, pero en los medios de comunicación, en los medios no. Desde luego no. Bueno. Hay gente a los que tenemos determinado discurso, pues se les silencia en muchos sitios. Entiendo. Pero bueno, también es cierto que hoy en día tenemos la inmensa fortuna de contar con las redes sociales, de contar con sitios como YouTube, en los que pues dices, oye... Es así. Doctor, ha sido muchas cosas y llegar a mucha gente. Ha sido un enorme placer, ya estamos terminando. En pocos minutos vamos a terminar. Como usted verá, ya tiene otro periodista en Argentina que va a pedirme su WhatsApp para entrevistarlo. Es decir, que yo creo que esto es valioso para nosotros. Mire, nosotros teníamos alguna referencia de que en España pasaban cosas parecidas, pero que usted nos los explique vivencialmente, presencialmente, elocuentemente, para nosotros vale doble. Así que le voy a pedir
que utilice los pocos minutos que nos quedan para... ¿Qué le quiere decir usted a los argentinos? Dígale lo que necesite decirle. Bueno, yo a los argentinos le diría lo que he dicho antes, que no sigan nuestro ejemplo, que durante años y décadas, jurídicamente hablando, España ha sido un referente para muchos países de Latinoamérica y en muchas materias está muy bien que seamos un referente, pero en otras desde luego no. Y en materia de violencia sobre la mujer, o violencia de género que se llama, pues desde luego no somos un referente. Yo lo que le diría a los argentinos es que voten con los ojos abiertos, y que desde luego no voten a quienes apoyan a este tipo de ideologías, porque esto es una ideología. Entonces, claro, si tú votas al partido que promueve determinadas legislaciones, luego no te quejes de esas legislaciones. Permítame decirle algo con todo respeto a los españoles y a la vez a los argentinos, porque yo comparto su diagnóstico de nuestras clases políticas. Así que yo lo que puedo decirle a ustedes, los españoles, y a nosotros es: si les llega a tocar la mala noticia de una falsa denuncia por violencia o por abuso contra los niños, bueno, tienen que buscarse un excelente abogado que esté realmente entrenado y capacitado, que tenga la decisión de pelear, y tienen que buscarse un muy buen perito que los ayude en esta pelea. La pelea es dura, pero con un abogado poco preparado o con un perito poco entrenado, las chances de perder son enormes. Con un abogado bien preparado y un perito bien preparado, las chances de ganar son muchas. Esto es lo que yo, con mi experiencia, les puedo decir a los españoles y les puedo decir a mis compatriotas. Así que les agradezco infinitamente. Seguramente Alejandro me va a pedir su WhatsApp. Si usted me permite, yo se lo voy a dar. Por supuesto. Él es un excelente entrevistador, está muy involucrado en este tema, es muy claro también. Y usted hoy está siendo conocido a partir de Buenos Aires, y nosotros, pero él lo va a ser conocido también a partir de Rosario. Así que, mire, tengo un solo problema con usted. Si yo viajo a Zaragoza, usted me tiene que invitar a una paella, pero si usted viene acá, nosotros lo vamos a invitar a un asado. Querido doctor, le mando un abrazo enorme, a Alejandro en Rosario, y muchísimas gracias por este excelente evento internacional. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.